lo dijo en la primera hora. Pasemos de coles a nabos y hablemos de Sacha. El plazo vence mañana. Mañana es 11 de marzo. El presidente ha dicho que hasta mañana a las 21 horas, 9 de la noche, es el plazo para que el consorcio Sinopetrol, integrado por Sinopec, que es este gigante chino del sector petrolero, y Petrolia, que pertenece a New Stratos Energy, cumplan con el compromiso de entregar esta prima de $1.500 millones. El presidente había dicho en un comunicado la semana anterior que si no cumplen, buscarán otros oferentes. Ya apareció el señor Ramiro Páez, el gerente de Petrolia Ecuador, con quien conversamos hace un par de semanas acá en el espacio, antes de que se dé la adjudicación, a señalar que, y esto lo dijo en el canal de televisión Ecuavisa, que es muy difícil que puedan cumplir con el plazo, que van a tratar de buscar algún tipo de acercamiento con el gobierno. No sé si ya lo han logrado en estas horas, porque va a ser difícil que cumplan con esto. Entonces, claro, en la cabeza de muchos se queda la interrogante: ¿se cae el proceso de Sacha? Le quiero preguntar al analista Darío Dávalos, que es un investigador, conocedor de estas materias, que permanentemente le invitamos para hablar de los temas energéticos. En este caso, también pues ha analizado el tema Sacha. Darío, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Darío. Andrea, buenos días, muchas gracias. Bueno, en realidad se cumple el plazo que el presidente dio, claro. El presidente dio, sí, por supuesto. Hasta mañana, pero de acuerdo a los términos son 30 días. Eso es lo que dice el señor Ramiro Páez, ¿no? Así es, pero eso es lo que consta en el documento, de lo que tengo entendido. Entonces hay un plazo administrativo y otro plazo al que ha dado el presidente a través de un tuit. Entonces, y eso entiendo es lo que quieren dialogar con la presidencia. Ahora, a mí me parece que para poder responder sus preguntas nosotros necesitamos contextualizar este tema. Y el primero tiene que ver con el procedimiento que se ha llevado a cabo, el segundo tiene que ver con el carnavalazo petrolero y el tercero tiene que ver también con el financiamiento. Entonces, permítame ir de atrás para adelante. Por favor. El primero, que es lo que estamos conociendo en estos últimos días, esta empresa, New Stratos Energy, ha hecho una comunicación y ha manifestado una serie de elementos, y también en conjunto con lo que mencionaba el gerente de Petrolia, que necesitan el capital para poder financiar los $600 millones y entregar esta prima que va a ser, debería ser, valga la redundancia, entregar al gobierno ecuatoriano el día de mañana hasta las 9 de la noche. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos pone en duda si esta empresa realmente tiene el músculo financiero para poder responder, para poder entregar esta prima. Porque incluso en las declaraciones que le dio al medio de comunicación Ecuavisa, mencionan que podrían también considerar el petróleo para ponerlo como una especie de garantía para poder acceder a este financiamiento. Si el contrato, digamos, aún no está firmado, ¿cómo entonces podría reclamar, de ser el caso de que se reiterara que solo hasta el 11 de marzo tiene la empresa entonces para dar estos $1.500 millones de prima? ¿Podría entonces, digamos, legalmente también reclamar que sea en 30 días que se entregue la prima? Entendería que sí, bueno, yo no soy un abogado, pero entendería que sí porque existe una adjudicación y una adjudicación le genera derechos, en este caso, al consorcio. Que la adjudicación, justamente para volver, como le decía, de atrás hacia adelante, fue dada el día viernes 28 de febrero a las 8:42 de la noche. Y por el COL, ¿no? Por el Ministerio de Economía y Finanzas. Con el informe del COL. Sí, lo que hace el Comité de Licitación es recomendar la firma de la adjudicación del contrato. Yeah. Y en este caso es a la ministra, y la ministra lo firmó el día viernes, esta adjudicación, a través de una resolución, a las 8:42 de la noche. Y, oh sorpresa, la empresa también el consorcio fue adjudicado después de ese horario, el mismo día viernes. Entonces, como son 30 días laborables, tendríamos que descontar los días del carnaval y estaríamos hablando que, al menos en términos administrativos, debería ser entre la primera semana de abril que debería darse en el caso de ser esta firma. Justo antes de las elecciones. Por un lado, pero afuera yo estaba revisando algunos mensajes que son públicos a través de las redes sociales, y allá en cambio manejan días entre 14 y el 16 de abril. ¿Sí? Son fuentes que son consultadas por otras agencias de información de materia energética. Ahora, yo le preguntaba al inicio si se cae. ¿Usted cree que se cae? ¿Usted cree que se está cayendo la posibilidad, digamos, más allá del plazo legal que usted ha señalado? Que dice que dicen los términos de la negociación, que hay un plazo de 30 días, no es plazo, es término, me decía usted, ¿no? Ya, excluyendo los feriados, fines de semana, etcétera. Y tenemos este post del presidente, en donde habla de un plazo fatal hasta mañana a las 9 de la noche. Usted eso no le invita a pensar de que, más allá de lo que dicen los términos
de esta negociación, esto está a punto de caerse. En ese contexto, permítame decirle, me parecería que ese es un plazo político. Ya. Es un plazo político por el contexto en el que estamos, en el de las elecciones y también en la reacción que han tenido diferentes sectores. Mire usted que el día de mañana se ha anunciado una marcha por parte de una reunión que existió entre diferentes trabajadores petroleros y también de fuerzas políticas. Se ha pronunciado la asamblea. También la CONAIE se va a reunir el día 12, el día miércoles, para tratar este tema. Entonces, hay un sinnúmero de fuerzas políticas que están reaccionando y fuerzas sociales que reaccionan frente a este evento. Y, y ahí en ese contexto sale la comunicación. Entonces, no la entendería de otro modo que es un plazo político. O sea, están reculando por cuestiones políticas. Parece ser. Nosotros hemos conversado con varios analistas, Darío, hemos conversado y tenido varias posiciones respecto de lo que ha implicado, lo que se ha dicho de parte de las autoridades que implicaría la adjudicación del campo Sacha. Para usted, ¿cómo se ha realizado este proceso? Para usted, ¿qué tan conveniente sería para el Ecuador esta adjudicación tal y como se ha expuesto de parte de las autoridades? Bueno, vamos al primer punto, que como íbamos atrás para adelante, el tema del procedimiento. Este consorcio, el 14 de noviembre, presentó una propuesta para el desarrollo del campo. Sí, y el ministerio la ha calificado, incluso ayer el viceministro lo resaltó, como no solicitada. Es decir, que pasaron por allí y entregaron una propuesta más o menos. Y fíjese usted que ingresa el 14 de noviembre, 10 días después, entre el 24 y 26 de noviembre, ya se pronuncia el ministerio y saca un acuerdo ministerial para que se trate esta propuesta. Y bueno, de ahí se vienen desarrollando una serie de reuniones entre diciembre y enero, ¿no? Entonces, eso se ha dado con una probabilidad inédita a todo este proceso. Ahora, como le mencionaba hace un momento, de acuerdo a lo que denunció ayer un periodista de Diario Expreso, en su momento existió un informe que no recomendaba esta adjudicación. ¿Informe de quién? No aconsejaba, del Ministerio de Economía. Es real eso. A ver, se refiere a lo que escribió el periodista Roberto Aguilar el día de ayer en Diario Expreso, que dice: en el Ministerio de Finanzas había un informe de sostenibilidad de riesgo fiscal que desaconsejaba esta adjudicación por considerarla perjudicial para el Estado. Y donde todos los funcionarios que defendían ese informe fueron víctimas de una presión intolerable. Tuvo que salir el anterior ministro y entrar uno nuevo, Luis Alberto Jaramillo, para que aparezca otro informe, esta vez favorable. Y en Petroecuador, donde despidieron a 26 personas y forzaron la renuncia de la gerenta general Lady Jiménez, la quinta en lo que va del gobierno del presidente Noboa. Entre los despedidos había 6 gerentes y subgerentes y una veintena de técnicos, algunos de primera, con 10 años de servicio, jefes de estación, jefes de campo, geólogos, geofísicos, supervisores. ¿A esto se refiere usted, Darío? Exactamente, sí. Conocimos el día de ayer este tema. Entonces, este informe parece que salió a los primeros días del mes de enero, ¿no? Después del feriado. Entonces, cambian, de acuerdo a lo que se indica, cambian el ministro y aparece otro informe. Entonces, todas estas cosas van despertando unas dudas de cómo se llevó este proceso, porque fíjese usted que el 25 de febrero, ¿no? El 25 de febrero el comité de licitación recomienda esta adjudicación. El 26 de febrero la ministra dice que se han separado del cargo a los no alineados. Y ese mismo día también renuncia la gerente de Petroecuador. Y el 28 de febrero firman la adjudicación a las 8:42 de la noche. Entonces, es todas estas circunstancias que despiertan una serie de inquietudes de cómo se ha llevado adelante este proceso. Y ahora, allí lo que ha trascendido también es que, aunque no lo conocemos, pero sí tenemos, al menos yo he podido tener acceso a un acta de negociación y también los medios, es el modelo económico. Entonces, no se conoce el modelo económico, pero se dan algunos matices sobre esto aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, se nos habla de un beneficio, de una renta del 82%. Entonces, aquí hay una viveza criolla que está señalada en esa misma acta, porque en esa acta hablan de 4.302 millones de renta petrolera. Pero ¿sabe cómo usted sube, que es según el modelo que ellos tienen, que representaría el 60%, sube el 81%, incluyéndole los 1.500 millones de dólares? Entonces, ahí revuelven todo eso junto con unos temas de impuestos y es que les llega al 81-82%, incluidos los impuestos que debería cancelarse por ley. O sea, los 1.500 debieron haber excluido de eso. Eso dice el acta, porque no forma parte del proyecto. ¿Ya? Eso dice el acta, yo no me estoy inventando y eso está en mis redes. Entonces, ahí hablan de 4.302 millones de dólares por el tema de renta petrolera.
Y ahí dicen que los 1.500 millones no forman parte del proyecto. Entonces, lo señalan así, después, después ellos mismos se contradicen y lo vuelven a sumar. Entonces, con eso pasan del 60% al 81%. Entonces, ahí hay una contradicción que entiendo aclarar en su momento. Ahora, esos 1.500 millones no es como se nos dijo, que no es deuda, que no es reembolsable. Eso se dijo en la rueda de prensa. Ahora hemos podido conocer, ¿no? Ahí hay todo un trabalenguas que quieren entregar la infraestructura y también la producción petrolera que existe, que es alrededor de 77.000 barriles diarios, como compensación. Entonces, ¿por qué una compensación? No, se supondría que esos 1.500 millones, bueno, son parte de la entrada del proyecto. Pero básicamente les estamos dando todo este tema que tiene que ver con la infraestructura y la producción petrolera para que nos den esos 1.500 millones y ahí se ha abierto toda una locuración de que son los 1.500 millones, que no podemos producir los 1.500 millones, que nos va a llegar el dinero que necesitamos para salud, para un montón de cosas. En el Estado existe unos términos que se llaman ejecución presupuestaria, que está sujeto a una programación del mismo carácter y también da una planificación. Es decir, si llegan esos 1.500 millones, no es que el día de mañana ya se los gastan todos. Tienen que cumplir esa ejecución presupuestaria. Si usted se sale de esa ejecución presupuestaria, sencillamente van a tener observaciones de la Contraloría. O sea, no es plata de bolsillo, dice usted. Así nomás no se puede gastar. Por supuesto, pues está sujeto, esa es la institucionalidad del Estado, está sujeto a una programación de ejecución pero presupuestaria. ¿funciona esa institucionalidad o no? Porque digo, capaz que llegue esa plata y lo que hacen es utilizarla en gasto corriente. Creo que esa es la principal preocupación que hay, ¿no? Podría ser, sí, pero depende mucho de cómo lo vayan a organizar. Y bueno, y ahí también que el que lleva adelante eso de parte del Ministerio de Finanzas tiene que tener todo fríamente coordinado para poder no ser observado en la Contraloría. Porque además de eso, como le mencionaba hace un momento, de este tema de los beneficios y la renta, ¿cómo van a registrar eso en el Ministerio de Finanzas si esta acta dice que son 4.302 millones de dólares? Eso es por renta. ¿Y cómo van a registrar lo otro de los 1.500 millones? Y las inversiones que hablan de 1.700 millones, ¿cómo las van a registrar? Porque ahí todo un volumen. ¿Cómo van a registrar lo de los impuestos? Porque ahí suma 6.000 millones, pues, beneficio. Entonces, cuando llega el Ministerio de Finanzas va a decir, oye, registre los 6.000 millones como beneficio, como renta. De ahí tiene toda una serie de procedimientos y ahí se van a preguntar, no, pues, ¿cómo voy a registrar esto como renta petrolera si cada uno responde a conceptos diferentes? Renta petrolera, prima y también en la otra inversión. Entonces, recuerde usted que en el año 2018-2019 hubo ya un lío aquí en el Ecuador justamente por el tema de los registros contables, por los temas que ya se dieron con el gobierno del expresidente Correa, por el tema de la compraventa de petróleo. Hay otros expertos, y voy a citar a Arturo Moscoso, que también ha escrito digamos, una columna de opinión, y él pone unas cifras, digamos, que podrían parecer alentadoras. Él dice, por ejemplo, que con esta concesión el Estado percibiría unos ingresos brutos de 1.928 millones de dólares, una renta, o más bien la utilidad, dice él, 1.700 millones de dólares, y además también agrega el tema de la prima de 1.500 millones de dólares. ¿Cómo mira usted estas cifras? Es que los 1.700 van a ser financiados, los mismos dice New Stratos Energy, con flujo de caja del proyecto. Esto quiere decir, con el propio petróleo que se les va a entregar a través del contrato de participación, y con la operación van a financiar una parte de estas inversiones. Eso lo dice New Stratos Energy. Entonces, ¿qué inversión extranjera hay allí? Entonces, y otra cosa que también es importante anotar. Ayer el viceministro dijo que la operación va a costar, la estación de petróleo, $5.60 dólares. Muy bien, a eso hay que sumarle lo que él decía ayer, $3.33 que han logrado en la negociación para poder el pago de la tarifa en transporte, no de petróleo, llevarlos desde el Oriente hasta Esmeraldas. Ahí tiene alrededor de $9 un poco más. Tiene que pagar otro concepto que es por comercialización, por todas las operaciones logísticas que hace Petroecuador, que eso es alrededor, entiendo, de 17 centavos. Pero bueno, ajustemos todo eso con el tema de la ley amazónica, que son dólares, y otra serie de cosas más que hay que pagar allí, de tasas, etcétera. Digamos que quedan $15, $20. Le vamos a entregar un barril de petróleo que está siendo cotizado en $65 para la operación. Entonces, esas son las diferencias que deben ser aclaradas punto por punto. Pero claro, nos hablan de un montón de beneficios, pero estos detalles no dicen nada. ¿Usted está de acuerdo entonces con lo que había también citado el exministro de Hidrocarburos, Santos Alvite? Él había dicho que lo que se debió hacer es la concesión
sobre lo nuevo que produzca el consorcio. ¿Usted también está de acuerdo con esa postura? Es decir, no sobre lo que ya está produciendo el Campo Sacha, sino sobre lo que podría producir este consorcio. Bueno, hay que resaltar que en términos políticos lo que ha logrado este tema es unir al extremo que pues, busca la privatización y al otro extremo que no lo busca. Entonces, todos coinciden en que este contrato sería lesivo. Ahora, sí, efectivamente, hay 77.000 barriles que han sido logrados con inversión pública, con una serie de cuestionamientos, si es que son del caso, tiene que ver con términos operativos, básicamente, ¿no? Porque si se han logrado más, por qué no han logrado más, etcétera. Pero de todas maneras están los 77.000 barriles ahí que ha sido un esfuerzo a partir de inversión pública de los técnicos de Petroecuador, que incluso lo han incrementado desde que va desde el 2021 hasta el 2020, encerrando 28,1 millones de barriles en 2024. Entonces, esta producción prácticamente se la vamos a dar al consorcio, o sea, se la van a entregar al consorcio sin haber puesto ni un tornillo ahí. Entonces, y aparte de eso, es que con esta capacidad que existe instalada, ellos van a buscar financiamiento para sus operaciones. Y mire que ahí en la nota de prensa que sale en Ecuavisa se menciona también que han hablado con Shell para ver si pueden lograr un levantamiento de capital de 480 millones de dólares, me parece que indicaron, pero es alrededor de esa cifra. Petroecuador ya tuvo un contrato, por ejemplo, con Shell para vender a través de un contrato a mediano plazo petróleo y esto generó ingresos para el país. Entonces, lo que estamos en riesgo también es que como no vamos a tener todo ese volumen de petróleo, se está entregando a la empresa como parte del contrato de participación, también hay una inquietud de si se van a poder celebrar contratos de mediano plazo o no. Porque no vamos a tener petróleo para vender, ¿a eso se refiere? No todo el petróleo para vender. O sea, vamos a tener petróleo, pero no vamos a poder, la inquietud es si vamos a poder hacer programaciones de entregas con contratos de mediano plazo. Los contratos de mediano plazo son alrededor de 6 meses. Y regularmente estas ofertas son atractivas para las refinerías en el exterior. Le hablo de Shell, le hablo de Marathon, una última que son Petroperú, entre otras. Entonces, son atractivos porque les brinda seguridad para el abastecimiento de un crudo que es de buena calidad, como es en este caso el Campo Sacha. Entonces, si reducimos nuestra producción, en este caso, entregándola... O nuestra participación, para hablar un poquito más de propiedad, nuestra participación ahí, porque ya no sería el petróleo de Sacha, ya no le pertenecería a Petroecuador. En los términos como está establecido, sí, sobre el 80%. Entonces, si no tenemos todo ese volumen, ¿qué va a pasar con estos contratos? Y mire que el año pasado, en mayo del año pasado, fue el último intento de hacer, de parte del mismo Petroecuador, el último intento de hacer un contrato de mediano plazo por alrededor de 16 millones de barriles de petróleo. Se suspendió. Y el problema es que los premios que nos pagan por barril de petróleo son mucho más atractivos en estos contratos que en los del mercado spot, que son las ventas al día. Entonces, por ejemplo, este año cerraron uno con un premio de 1 centavo. ¿Sabe cuánto pagó Marathon en un contrato de mediano plazo? 76 centavos por barril. Entonces, todas estas variables tienen que ser consideradas al momento de poder entrar a la negociación. Pero sencillamente, por eso lo menciono. Sí, nos hablan de una serie de ventajas, pero ya en los términos operativos pasan otras cosas que tienen que ser revisadas. También, por ejemplo, el tema del abastecimiento a las refinerías. Uh-huh. Sí. Eso preguntaba Andrea la semana pasada, le preguntó a Marcela Reynoso y ha sido una pregunta recurrente, ¿no? Así es, y justamente quería preguntarle, ¿se pone en riesgo, por ejemplo, la seguridad energética? Usted que está tan atado también a estos temas. Bueno, el consorcio ha dicho que sí va a entregar, y entiendo que esto está establecido también en la ley de hidrocarburos, la ley de hidrocarburos y también su reglamento. Entonces, pero la cuestión es a qué precio nos van a entregar. Entonces, ellos, claro, tienen petróleo, pero va a decir, sí, pero este petróleo es mío, según el contrato. Entonces, algún precio nos han de vender. Ahora, de ahí viene otro tema. ¿Cómo va a terminar esto impactando en el precio de las gasolinas por galón que se venden en las estaciones de servicio? Entonces, ahí también puede reventar esa banda de precios o puede sencillamente incrementarse el subsidio que se da para que no haya una subida tan drástica. Tendríamos también incluso, digamos, o no descartar la posibilidad de importar crudo para las 2 refinerías. Sí, entiendo que esa podría ser una. También buscar un tipo de mezcla que cumpla con de los hidrocarburos, que cumpla con las especificaciones de las refinerías. Ahora, eso podría afectar también el rendimiento de las refinerías, que aparte de todos los problemas que hay, encima de entregarle un crudo que no cumple con especificaciones, va a terminar dificultando la calidad.
Usted hablaba hace minutos del tema de la producción. Póngame otra vez el gráfico que le envié. Este gráfico lo posteó el portal, el Lupa Media lo posteó la semana anterior, que habla del comportamiento de la producción petrolera en el campo Sacha. Desde 2020, en 2020 tenemos una producción de 65,000 barriles, un declive a 64,000 en 2021, entiendo que eso tenía que ver con la pandemia, pero desde 2021 tenemos una curva ascendente hasta llegar a 77,000 barriles entre 2023 y 2024. Gracias. Viendo esto, o sea, y aquí vuelvo a citar a Marcela Reynoso, exgerenta de Petroecuador, que conoce y estuvo allí. Ella reconoce que hay problemas en Petroecuador, que hay cosas que hay que cambiar, que hay equipos que hay que renovar, que hay que hacer una inversión. Pero si tienes una producción en aumento durante los últimos 3 años, ¿por qué no potenciar a Petroecuador para que al final del día ese recurso se siga quedando 100% con el Estado ecuatoriano? Porque la gobernanza energética es frágil. Es frágil y le voy a explicar por qué. La primera tiene que ver con el liderazgo de los gerentes de Petroecuador. ¿Cuánto tiempo que se quedan allí? Hasta ahora hemos visto que se quedan 3 meses, 4 meses. Entonces no se pueden asentar con sus equipos en la ejecución de los planes o planificación que tenga y proyectos que tenga la institución. No pueden. Entonces llegan y a lo mucho se enterarán y verán una serie de diapositivas, se informarán y de allí ya cuando quieren tomar decisiones ya no pueden, ya los cambian. Entonces, por ahí no hay una continuidad. Y de hecho, si es que existe, por ejemplo, alguna mano misteriosa por allí, tampoco pueden hacer nada porque ya los cambian. Entonces, ¿Te acuerdas, André, cuántos técnicos nos hablaban, cuántos gerentes de explotación y exploración decía Marcela Reynoso que tuvo? En 2 meses, 4 o 5 me parece que le cambiaron. Peor todavía. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también tiene que ver que Petroecuador no tiene autonomía financiera. Entonces, depende mucho en este caso, del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, como no tiene autonomía, no le asignan el presupuesto para poder cumplir con sus planes, en este caso de perforación. Lo reconoció un subsecretario del Ministerio de Energía hace 2 semanas en el Universo. Entonces, allí tenemos 2 patas que no cuadran. Entonces, tenemos una que no le asignan el suficiente recurso y tenemos otras que no avanzan, no hay estabilidad de parte de los gerentes de Petroecuador. Y obedecía también una más, ¿no? El liderazgo que pueda generar también el viceministro de Hidrocarburos y también el directorio de Petroecuador para que seguir adelante con esos planes. Entonces, ahí tenemos todo un conjunto de 3 elementos que sencillamente son unos obstáculos para que esta tendencia que usted nos acaba de enseñar pueda seguir creciendo de manera sostenida. En ese sentido, entonces, usted sí está de acuerdo con la adjudicación del campo Sacha. Digamos, tal vez no en los términos en los que ahora mismo se está adjudicando, pero sí estaría de acuerdo en la adjudicación. No estoy de acuerdo en la adjudicación. Lo que yo estoy de acuerdo es que se haga una mejora en el tema de la gestión, ¿sí?, de Petroecuador, que es posible hacerlo. Incorporar el criterio de los trabajadores y definir unas metas de acuerdo a los planes de trabajo que ellos tengan para ser cumplidos. Pero con todo lo que hemos pasado y con lo que usted mismo ha dicho, digamos, en todos estos años que ha tenido Petroecuador, porque no es reciente, ¿verdad? Petroecuador ha tenido, digamos, o ha sido muy inestable desde hace muchos años. ¿Usted realmente cree que se podrían dar mejoras en Petroecuador para que pudiesen seguir digamos, ellos con la operación del campo Sacha? Sí, lo que ocurre es que, como le digo, obedece a un tema de gestión, básicamente, de gestión del sector energético. Pero si tenemos estas 3 patas que están flojas y todo, hace una gobernanza frágil del sector. Entonces se necesita un liderazgo, y no es un liderazgo que vaya al directorio y solo vean los números, no, necesitamos un liderazgo que aterrice directamente en la gestión del sector y nombre personal que existe también, técnico, lo hagan una evaluación y puedan seguir adelante, pero en función de metas. Tiene que ser en función de la planificación y las metas, y estas metas y planificación tienen que ser difundidas a través de todos los medios de comunicación, de todos los canales institucionales, para que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento y poder plantear las exigencias del caso. Porque claro, se ve un poco como que esta industria es tan compleja, porque así es, pero también no se entiende la información y se hace todo un shampoo. Fíjese usted que solo en este caso, en estos días, Petroecuador nos está informando o dando a conocer su informe técnico estadístico correspondiente al mes de enero. Tenía que haber sido publicado el 20 de febrero, ya estamos 10 de marzo y no lo publican aún. Ya mismo se le acaba el plazo para publicar el de febrero y tampoco publican. Entonces ahí tiene que ver con un tema de transparencia. La Agencia de Control de Hidrocarburos, también ellos publicaban día a día el estado de las refinerías, de las operaciones. Ya dejaron de publicar desde noviembre del año pasado.
Entonces, claro, estamos siguiendo palos de ciego allí y teniendo un poco referencias de técnicos del sector, de cómo se está avanzando, también de alguna información que a veces es pública, a veces no, con declaraciones que ahí uno tiene que estar pescando para poder contextualizarlas. Entonces, pero no debería ser así. Entonces, Petroecuador debería publicar la información con transparencia, también la agencia, y allí podríamos tener algunos elementos para poder hacer un seguimiento. Acá, por ejemplo, y para ir cerrando, ¿no? Acá me escriben y me dicen, Petroecuador no tiene ni balances auditados, hay que licitar y por último que la producción actual la paguen por tarifa de operación y no de inversión. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, primero, Petroecuador tiene balances, mucho se habla de esto que no tiene. Lo que no tiene son una certificación de una agencia, digamos, internacional que venga y revise esos balances. Pero Petroecuador tiene balances y estos balances tienen que tenerlos porque son presentados a la Contraloría. Y claro, se paga una tarifa, ¿no?, para poder hacer la operación. Me parecería que sería mejor que darle un barril de petróleo, por lo que le acabo de mencionar. O sea, una cotización de un barril de petróleo que vale $65. Si la operación del campo, no, con el tema de la extracción, con todo el tema de la ley amazónica, etcétera, etcétera, que tienen que pagar, digamos que le cueste $20 la extracción del barril, con la operación, todo lo demás. Hay una diferencia de $45. Entonces, si se paga una tarifa, podría ser un análisis. Podrían tener un análisis que tal vez le convenga mejor al país. Y una cosa adicional. Y que sea, perdón, no sobre la producción que ya está, sino sobre lo nuevo que hay que hacer. Bienvenidos todos estos nuevos desarrollos de pozos, yo escuchaba que hablaban sobre instalar una planta de generación con aprovechamiento del gas natural. Bienvenidos, pero háganlo sobre estos 23.000 barriles, 25.000 barriles que quieren incrementar. Y lo último, Darío, usted que ha seguido de cerca el tema, ¿tiene alguna noción de lo que está pasando y podría pasar con los trabajadores petroleros, los de Petroecuador? ¿Del campo Sacha? Sí. Sí, entiendo que los van a hacer una liquidación y que después también existiría una reincorporación en caso de darse al proyecto. Correcto. Darío, gracias por el tiempo. Gracias a Muchas usted. gracias, Darío. Una mirada crítica al tema de Sacha con Darío Dávalos, analista que ha estado acá con nosotros, también exponiendo sus preocupaciones en torno a este tema sobre el cual evidentemente en esta línea de tiempo, hay este límite que ha planteado el presidente de la República para el día de mañana, que está por encima de los términos de la adjudicación, de la negociación, de acuerdo a lo que consta en las actas. Veamos qué pasa mañana a las 9 de la noche con base en el anuncio del presidente de la República. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.